Y Cristian Campos, bienvenido al programa. Ya son varias veces que has estado conmigo. Y para hablar de la bendita ley de contratación pública, hay muchos problemas, ¿va? Siempre. Ahora resulta que hay problemas porque o no se estudia, o no se analiza, o no se planifica, o se malinterpreta, pero hay un entrabamiento completo, continuo, ¿va? O sea, eh, la ley fue el 2022. Una ley se suponía que traía todas las ventajas que se necesitaba para poder tener agilidad en la contratación. Eh, pero bueno, ahí hay un problema entre contratados, entre la parte que es la fiscalización posterior y lo que es el PRE, ¿verdad? Lo que son los contratos de alto valor y los de mediano y pequeño valor que prácticamente no son importantes y que son como el 80% del total en la administración pública, ¿verdad? Sí. Bueno, la ley de diciembre del 2022, recordemos un poco el antecedente, cuando Costa Rica, ya por el año 2014, decide dar el paso de ingresar a la OCDE, pues la OCDE viene y empieza un proceso de varios años donde diagnostica a varios de los pacientes. Uno de esos pacientes es la gestión de la contratación pública, y encontramos que la legislación de contratación administrativa ya estaba pues agotado el modelo. Estaba claro que la ley de contratación administrativa, una ley pues bastante vieja, que Rodolfo Saborío fue el que había planteado un primer borrador de lo que era la ley de contratación administrativa, año 94, 95, tamaño tiempo, ¿verdad? Había sido pues altamente fragmentada, despedazada por reformas de reformas. Eh, Siempre que había la necesidad de plantear una reforma para ser más eficientes, más céleres en la contratación pública, la decisión del legislador fue: hagamos un nuevo remiendo. Y la ley entonces de contratación administrativa tenía una colección de todo tipo de remiendos, cambiaban los nombres de procedimientos, cambiaban los plazos legales, y siempre creo yo, don Jorge, que hay un tema común en la crítica, y es: la ley no sirve para nada. El problema es la ley de contratación pública. El problema son las normas, y pocas veces o nunca usted escucha que hay otra posible explicación a por qué los procedimientos de contratación toman más tiempo de la cuenta. La capacitación. Hay un tema de capacitación de por medio. La OCDE, cuando finalmente logramos ver la luz del día con la ley que entró en vigencia en el 2022, reitero, era un requisito que la OCDE no lo puso como una ley de estas obligatorias, porque sí habían varias leyes, como la de fortalecimiento de las autoridades de competencia, pero sí es cierto que le había dicho a Costa Rica: los países OCDE están en este estándar de contratación pública a nivel normativo. Costa Rica tiene toda esta serie de oportunidades para mejorar, y creo yo que porque la OCDE lo dijo, finalmente se dio el convencimiento político de que no era posible un nuevo parche a la ley de contratación administrativa, que el diagnóstico al paciente era de un padecimiento tan grave Que hay que que meterle no era posible una cirugía vacuna. mayor. Si era una cirugía mayor, podemos decir de esas de corazón abierto sin anestesia, ¿verdad? Tenía que doler. ¿Por qué? Porque habían varios temas importantes. De una vez y por todas, obligar a todo mundo a usar un solo sistema de contratación electrónica. Dos, quitar Es el SICOP. el SICOP, el Sistema Digital Unificado. Dos, el tema de las excepciones previas, o las excepciones de contratación directa más bien, que había un abuso, un desorden sobre eso, ¿verdad? Teníamos una legislación que le permitía a la Contraloría General
crear hasta procedimientos sustitutivos a los procedimientos ordinarios. Un poco extraña esa figura, pero hubo mucha entidad pública que utilizó ese mecanismo y se le autorizaban mecanismos diferentes a los de ley para hacer su gestión de contratación pública. Pero uno de los temas más importantes, y es donde está buena parte de la responsabilidad, es introducir el artículo 132 y siguientes de la Ley General de Contratación, que habla de la profesionalización en la contratación pública. Y colocar al país, como lo tiene Chile y como lo tienen otros países que son referentes en contratación pública, un proceso formal donde los funcionarios que tienen relación con la contratación estatal deben pasar forzosamente por un proceso permanente, no llevar un cursito por ahí, ¿verdad? Como de un fin de semana. Como yo digo, a veces cursitos de ir a un hotel con un exquisito almuerzo o desayuno, donde escuchas a una persona hablar tamaño rato y a la hora final usted le pregunta a la persona, pues, ¿qué aprendió hoy? Lo único que recuerda es cómo fue el desayuno, cómo fue el almuerzo, riquísimo, pero esas capacitaciones donde usted pasa horas de horas escuchando a un instructor, usted no aprende nada, eso no es capacitación, eso era antes la contratación pública, sigue siendo incluso hoy en día. Usted sigue viendo que mucha gente sigue capacitando con esas viejas formas de capacitar. Pues bueno, la ley dice, ahí hay que poner coto, hay que poner un proceso real de profesionalización donde usted fomente la carrera administrativa y las personas que realmente quieren ser especialistas en contratación vayan por un proceso de madurez en la formación de la contratación estatal. Porque usted no puede seguir teniendo personas donde el jerarca le dice a un grupo de servidores, ocupamos comprar estos camiones para recolectar basura, ocupamos comprar esta tecnología para un sistema de pagos, ocupamos un proyecto de carretera, ver el tema de la mezcla asfáltica, revisar las condiciones de admisibilidad, los pliegos de condiciones, y usted pasa meses con un pliego que nunca llega a ver la luz del día. O pasan los meses y tiempo mucho después, el jerarca que finalmente le preocupa que el tiempo pasa, ahí entra la parte política, son 4 años de mandato, usted no puede pasarse año y medio, 2 años en un bendito proceso de elaboración del pliego de condiciones. Ahí hay un problema y sigue estando un problema importante y es el gran déficit de profesionalización que hay en los servidores públicos, que no es solamente porque la ley del 2022 mejoró los plazos de las licitaciones que existen ahora, la mayor, la menor, la reducida, eliminó mucha participación de la Contraloría General con autorizaciones previas, uniformó el tema de los umbrales de contratación estatal, pero no es solo eso. ¿Por qué? Porque en el pasado ya hemos visto que no es un tema de cortar los plazos de los procedimientos, quitar la participación de la Contraloría. Sigue pasando que nos atrasamos, nos complicamos, el pliego de condiciones que ve la luz del día tiene confusiones, dudas, cláusulas que son barreras de entrada, usted no encuentra un pliego que conteste lo que el jerarca anda buscando y ahí nos quedamos pegados. Eso solo se aborda con un verdadero proceso de profesionalización, de capacitación sistemática. Y no hay como una certificación, digamos. Yo tengo que tener certificados a la gente que se dedica en un ministerio, en una institución, a hacer estos, el planeamiento, porque es un planeamiento también. Porque yo recuerdo que era de verdad una tragedia, prepararme el documento para comprar esto y esto y esto, y se vienen con un montón de páginas y la verdad es que era más simple. Bueno, el sector privado es muy simple, sí, pero el sector público todo es complicado, por eso, porque falta tal vez de planear a largo plazo o a corto plazo y tener todos los elementos, o sea, tener los conocimientos de cómo es que trabaja la administración pública. Sí. La ley toca dos temas. El primero es el de la profesionalización con la carrera administrativa, donde haya una inteligencia en lo que la gente tiene que capacitarse, ¿verdad? No llenarme de certificados
porque voy a N cantidad de ricos desayunos con buenas capacitaciones teóricas, pero no reales. Eso se cambia. El modelo apuesta por un proceso de madurez, donde la gente inicia un proceso lógico de capacitación, donde va madurando ese conocimiento y pasar de un grado básico a uno intermedio y luego a un nivel experto. Y mantenerse en un experto todos los años actualizándose en el conocimiento de la contratación pública. Una pregunta, así al margen. ¿Y la inteligencia artificial no puede jugar un papel importante ya en esto? Ahí hay todo un dilema, ¿verdad? Toca un tema problemático. Nada más quiero cerrarle en el punto anterior porque usted habla de la certificación. Chile, que es el país referente de Iberoamérica en contratación estatal, a usted le dice, por ejemplo, Jorge, si usted no ha llevado la actualización de contratación pública de este año, No que puede. es de tantas cantidades de horas, seminarios, a usted el sistema le bloquea su acceso al sistema. Usted no puede seguir operando el sistema. Costa Rica no ha llegado a ese punto, pero vamos hacia ese punto. Ojalá que la autoridad de contratación pública lo entienda y aceleremos el proceso en que le digamos al servidor público, si usted no lleva el proceso de profesionalización, sepa que no acreditarlo en el sistema va a significar que usted no puede hacer su labor en el sistema, con lo cual usted tiene un motivo para que le abramos un procedimiento para despedirlo porque no ha cumplido con su programa de profesionalización. Ahora vamos a lo de la inteligencia artificial. Y ahí el mejor ejemplo, que siempre lo utilizo cuando doy las clases, es Ucrania. Casualmente, Ucrania es país por el tema de la guerra lamentable que hay, pero también Ucrania tiene un sistema que se llama Dosorro. Dosorro fue un sistema de contratación que surgió como puede surgir en Costa Rica. Tanta corrupción, la gente cansada de la corrupción en la contratación estatal y la sociedad civil, el sector empresarial y el gobierno ucraniano se ponen de acuerdo en crear un sistema que tenga toda la mejor tecnología y la asistencia a la inteligencia artificial. Ucrania hoy es el país modelo donde tiene un sistema de contratación electrónica que logra el sistema de forma autónoma por los algoritmos que se le han colocado, detectar de forma preventiva donde hay riesgos de que algo esté corrupto e irregular. Y este sistema se ha convertido verdaderamente en el punto de referencia de cómo transformar eventualmente nuestro sistema, el actual SICOP, ¿verdad?, en una herramienta tecnológica que tenga la suficiente capacidad para incluso ayudar en la planificación, como usted lo dice, la inteligencia artificial. A Jorge, jerarca público, le podemos decir, el sistema solito, a su celular le avisa, hay un problema, estamos detectando un faltante de abastecimiento de medicamentos en tal lugar, o de llantas, o de chips de computadora, hay una demanda que está aumentando, algo tuvo que haber sucedido, pero se está consumiendo más rápido el producto. El sistema no solamente te dice, he detectado la alerta, no te propone un pedido. Ya formulé un nuevo pedido al mercado en línea abierto y ya estoy esperando la propuesta económica para adelantarme y poder adjudicar. Inteligencia artificial, que esto lo hemos debatido académicamente, no hace mucho andaba en España discutiendo también de estos temas en un congreso que estaba participando, y yo decía, hoy por hoy tenemos la capacidad de que sin participación humana, un sistema de contratación electrónica, donde usted ya ha clasificado previamente a los proveedores, más o menos como lo que sucede en Amazon. Usted entra, sistema con inteligencia artificial, mira las propuestas, les tira, ocupo tanto de esto, los oferentes, también con inteligencia artificial, contestan el requerimiento, cotizan, dan el precio y el sistema con su inteligencia dice, bueno, este es el menor precio, dicta el acto de adjudicación, pasa a formular la orden de inicio y puede llevar perfectamente todo el proceso y control de recepción, pago, recepción. etc. Y inteligencia artificial, 100% no hay participación humana. Ahí el dilema para uno que tiene la formación de derecho es cómo el derecho contesta esos dilemas donde no hay participación humana. Ahí hay actos administrativos dictados por inteligencia artificial. Ahora, vamos a verlo desde la óptica de la contratación electrónica. Desde luego que la inteligencia artificial viene a ser una herramienta poderosa en materia de planificación, claro, en materia de preparación de los pliegos de condiciones. Una inteligencia artificial que le puede decir, Jorge, entra al sistema y dice, necesito ver cómo el sector público ha estado comprando
X suministro en los últimos 5 años. Incluso, deme un borrador de pliego de condiciones. El sistema te lo prepara. Si le tenemos la inteligencia artificial colocado. ¿Cuánto nos ahorraríamos en persona? Hoy en día una persona, tenemos todavía este tipo de deficiencias. Una persona que necesita hacer la compra de vehículos para una institución, entra, rastrea, baja unos 20 pliegos de condiciones del SICOP, hace más o menos un comparativo, ¿verdad? Todo manual y trata de tomar cláusulas de todo lado para hacer un nuevo pliego de condiciones de compra de vehículos. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a un punto de estandarización de todos los documentos de contratación. Los vehículos son los mismos aquí o allá. Los suministros de oficina, pues usted que tiene que cambiarle cuando tiene que comprar computadoras. Realmente es homogéneo. La otra parte de la ley de contratación del 2022 es la obligación de avanzar en las certificaciones de las unidades de compra, las proveedurías institucionales, la estandarización de los documentos, otra obligación que la ley incorpora. Claro, el tema es, bueno, ¿y cuándo vamos a ver a la gente profesionalizada? ¿Y cuándo vamos a ver a todas las unidades de compra ya certificadas por ISO o sus procesos certificados mediante certificaciones de calidad de procesos? ¿Cuándo vamos a ver toda la documentación que la inmensa mayoría se puede estandarizar de contratación pública en todo el sector público? Seguimos encontrando esos grandes rezagos que hay, tanto de tecnología como de preparación de la gente, pero hacia eso hay que caminar. Y por eso es que hoy en día, desde el criterio de la contratación estratégica, hay que pensar que de una política pública hay que ir caminando poco a poco para que lleguemos a esa idea final de que estos problemas de hoy logren cambiar en un plazo mediano. Y vamos a ver, la Contraloría se mete también al referéndum y luego al control posterior. Al referéndum, sí. La Contraloría podría usar la inteligencia artificial. O sea, uno podría facilitarle un montón de cosas para que no se entrabe las cosas, porque también eso fue una decisión de la Sala Cuarta, ¿verdad? Que se metiera en el pre. Sí. Y realmente puede estar en el post, ¿verdad? Sí. Tenemos un dilema que no es de ahora. O sea, yo recuerdo desde que entré a la Contraloría General en el año 1999, ese cuestionamiento del control previo. Si el control previo es útil o no es útil a las labores de la gestión de un gobierno. Es que uno como ejecutivo, digamos, sí. Tiene que tomar decisión en base de 3 o 4 alternativas que hay. Sí. Si la toma mal, pues cuando responde. Ya eso, tiene uno que apechugar, como dicen, ¿verdad? Pero es que también hay interpretaciones que se dan, pongámosle así. Sí. Formas de pensar. Yo quiero un carro, que los carros tengan doble tracción. Entonces la Contraloría dice, usted no necesita carros de doble tracción. Bueno, pero ¿por qué la Contraloría opina si uno tomó una mala decisión, pues que uno lo hubieran digamos, de penalizar? Pero hay también una serie de cosas que uno dice, este país es algo espantoso, o sea, todo se tarda años. Sí. Esto, bueno, usted como buen político y exministro que fue de gobierno, entiende muy bien el dilema del jerarca público. Yo mismo, cuando fui directivo de Conavi y veía cómo pasaban los meses y llegábamos y no avanzaban los proyectos de obra pública por las razones que fueran, pero uno veía tristemente cómo el tiempo se iba pasando. Y los costos van aumentando y las condiciones van cambiando. La población insatisfecha, se tira las caches, molesta. Claro, es que esa parte del técnico, el burócrata típico que solamente está viendo desde la acera lo que está pasando, es siempre el cuestionamiento base. Este gobierno no ha dicho algo diferente a lo que han dicho otros gobiernos sobre yo no me opongo a los controles, lo que yo necesito son controles que me ayuden, que sean inteligentes, que sean céleres, que sean rápidos. No que nos pasemos, ¿verdad? Yo conozco casos de un testaferro, porque aquí tenemos una especie de deporte
de denunciar gratuitamente cosas de contratación pública y pasás meses de meses, No, y todas las licitaciones son apelables y todo. además de las apelaciones. Pero hemos tomado el hobby de que por una denuncia que se interpone en la Contraloría, la auditoría, Ya se el paraliza. funcionario público prefiere no decidir y también el órgano que tiene la denuncia no corre en resolver la denuncia, que seguramente la tiene que rechazar porque no tiene ni pie ni cabeza, pero la deja ahí, pasan los meses, el funcionario público no decide, los terceros afectados, contratistas o oferentes, tienen que verse afectados porque no se toma la decisión y finalmente el interés público sale castigado. Entonces, ahí hay un verdadero problema. El control previo siempre ha sido una piedra incómoda y no solamente para los que están del lado del gobierno. La misma Contraloría General, recordémoslo porque es justo reconocerlo, fue la que lideró hace algunos años el proyecto de ley del refrendo de contratos administrativos. La Contraloría planteó seriamente que no hubiera más refrendo de contratos en la Contraloría General. Lamentablemente, la Sala Constitucional, en unas resoluciones que son desfasadas para mí, pone la contratación pública y el refrendo de los contratos como una competencia constitucional cuando eso no es correcto. El constituyente nunca fue en este punto claro para decir que eso era una competencia de la Contraloría General. Sin embargo, hemos venido arrastrando un error en la jurisprudencia constitucional que le dice a la Contraloría, no, lo siento, usted el refrendo no se lo puede quitar. La Contraloría, pensando en trasladar el refrendo a los jerarcas públicos, porque son finalmente los responsables, y la sala le dice, no, usted tiene que hacer siempre el refrendo de los contratos porque es una competencia constitucional y lamentablemente no se pudo eliminar. El control previo, en el comparativo de los órganos de control de todo el mundo, el nuestro es atípico. Nosotros tenemos una realidad de una Contraloría que está en la parte previa y está en la parte posterior. Y a veces hay partes posteriores donde hay incidentes lamentables de la gestión de la hacienda pública que aquí se pudieron prevenir, y no se previeron. pero no se previnieron, por un lado por la administración, pero también porque la Contraloría, la labor que hace en un tiempo tan corto es tan incómoda, tan fregada y tan complicada. Le pone un montón de condicionantes ahí. Entonces no lo logra mirar y se pasa, ¿verdad? Y después llega la fiscalización y hay gente que con justa razón cuestiona, bueno, pero ¿en dónde estaban los controles previos en este procedimiento? La Contraloría General tiene la suficiente capacidad y la ha tenido en la parte posterior. Esa auditoría que acompaña a la administración pública y que ahí en el proceso le va diciendo, mira, póngale cuidado a esto, le alerto esto, trate de revisar aquello para prevenir que haya un daño mayor. Pero la parte del control previo es muy incómoda porque la Contraloría en muy poco tiempo tiene que entender un proceso de contratación que puede ser muchas de las veces complejísimo. Carreteras y frecuencias radioeléctricas, sí, etcétera. Pero seguimos otra vez. Caso típico, este problema del aeropuerto de Liberia, digamos. Pero o sea, eso desde el 2010, 2014 se sabía que tenía problemas la pista y que había que hacer una corrección importante. Pero estamos hablando de 11 años y con el peligro de que uno de los aeropuertos, por no decir el segundo aeropuerto, bueno, y muy importante porque está aumentando la demanda, se podía paralizar si seguíamos así, pero claro, entonces la creatividad comienza uno a buscar ahí salidas que no son, porque tampoco no tenía que ver nada con una emergencia que había sucedido un año anterior. En fin, yo veo la frustración de un ministro o de un presidente, aunque no lo estoy justificando, de que todo es un trabajo, todo es un problema. O sea, tenemos que buscar una solución, más con una herramienta como la inteligencia artificial y quitando un montón de condicionantes previos. O sea, vámonos, hay que recorrerse ciertos riesgos. Se sabe que no va a ser perfecto, pero es que es más caro para el país tener paralizado sí. Totalmente, pues.
ahí está la 27, no se amplía, ahí están todas las carreteras que están La colapsadas, ruta N y el eh, fracaso fideicomiso. todo fracasa en este país, el fideicomiso del Banco de Costa Rica, en fin, el bendito, no sé, se me va el nombre, pero es la ciudad Ciudad gobierno, no sé qué, gobierno, sí. que a mí me tocó hace 10 años. Y es Sí, una gran obra, sí, claro. Pero hay que seguir una serie de procedimientos, sí, pero hay que simplificar las cosas. sí, Porque eso de que todo el mundo es corrupto, no, es que también la ley es tan complicada y hay tanto pirueto que hay, entonces sí, la gente se desespera porque 4 años no es nada. sí, sí. Yo sigo pensando y lo enfatizo. Eso no significa que, que hay que fiscalizar mucho y Sí, ver dónde, porque aquí siempre hay, igual que en toda parte del mundo, hay corrupción. O sea, eso no es ese cuento de que la corrupción era antes de, o sea, que con este gobierno no iba a haber problemas de corrupción, sí iba a haber, ujú, pero eso es normal. Pero aquí como hay que hacer escándalos por todo, ujú. es muy complicado. Ya nadie va a querer sentarse en la mesa o de ministro, de nada, porque cualquier decisión siempre es muy cuestionada y porque, como muy bien decís, no hay capacitación ni formación. Ujú. Entonces uno le dice, está bien, la contratación de, mira, para comprar 10 carros, sí, bueno, sí, pero es que mira, que tienen que tener esto y otro, y nada. Total que se vuelve uno loco, ¿ah? Sí, 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 sí. Yo lo que enfatizo es que tenemos gente que es buena para hacer lecturas de la ley que no son correctas, ¿verdad? Y hacer de las normas que son inteligentes un problema de ejecución, de operación. Y ahí es donde encontramos verdaderamente el embudo. Ahí no damos el paso para salir adelante, ¿verdad? Me parece que ahí tenemos ese problema. También es cierto, perdón, también es cierto que entendiendo los problemas de gobierno, el volver a poner sobre la mesa la pertinencia a los controles previos. Yo creo que la misma Contraloría lo ha intentado hacer en la reforma del 2022, donde buena parte de los procedimientos de contratación dejaron de llegar ya a la Contraloría General. Eh, yo creo que la Contraloría ahí dio un paso de decir, voy a quedarme solo con la parte de las licitaciones mayores, no voy a seguir viendo temas del grueso de la contratación pública. Usted bien lo dijo, don Jorge, más o menos la relación es 80-20. El 80% de lo que es la contratación pública previamente no llega a la Contraloría General. Y ahí está el grueso de lo que es la acción pública. Lo que pasa es que, claro, usted parece que se queda cuando ve que Ciudad Gobierno, el fideicomiso, grandes proyectos que son de una gran cuantía. O el otro problema que es triangular ahí, a través de Rackstar, triangular para hacer. Sí, sí, ahí hay Hay un dilema ahí un porque dilema del nombre de los supuestos, ¿verdad? Porque veámoslo con el informe de la Contraloría General de ayer, de antier, sobre el tema de la contratación de los entes de derecho público. El concepto de emergencia también, ¿verdad? Los conceptos yo creo que jurídicamente están bien explicados en la legislación. O sea, la frontera de lo que es emergencia, la frontera de lo que es una contratación directa de entes de derecho público me parece que está muy clara. O sea, en los entes de derecho público, si usted quiere contratar a un sujeto público para que le haga un servicio, la ley es muy clara en decir, primero dígame por qué usted descarta el concurso, porque usted quiere ese sujeto público que se vende como el gran experto, ¿verdad? Nosotros hemos tenido un poco esta triste realidad, sujetos públicos que nunca en su vida han hecho objetos complejos y aparecen como los grandes expertos cuando realmente ahí había un engaño, ¿verdad?
es el sujeto público que, por otro lado, subcontrata o tiene alianzas con privados y son los privados los que verdaderamente son expertos. Entonces, se abusa de la figura del ente de derecho público y la ley dice, para que usted invoque la contratación directa de ente de derecho público, primero demuéstreme que ir a un concurso le sale más negativo, que pedirle el servicio a un privado, porque los hay, le sale negativo. Y cuando usted me demuestre que hacer el concurso no le favorece y que solamente el contrato directo con un ente de derecho público, usted perfectamente lo puede hacer, pero ponga eso en expediente. Dígale al jerarca que firme el documento donde afirme que era un concurso, es negativo, y contratar ahí directamente un ente de derecho público es la solución más oportuna para la satisfacción del interés general. Y lo que pasa es que hay jerarcas que medio hacen una cosita que le llaman estudio de mercado, le ponen la firma y contratan. Ahí la Contraloría General en nada entra previamente. Lo que está haciendo la Contraloría con este informe de ayer es un informe de fiscalización, es un tema de que fue y miró un grupo de contrataciones y está diciendo, me parece que eso está mal, me parece que aquí la causal no fue bien ubicada, me parece que faltó en el estudio de mercado. Pero ya las contrataciones se hicieron, ya se ejecutaron o se están ejecutando. La Contraloría no está paralizando en este momento nada a nadie, ¿verdad? Pero sí hace un gran llamado de atención. Sujeto público. Si usted quiere contratar a otro sujeto público, primero demuéstreme que ir al mercado a un concurso es negativo. Ahora, hay otras que son muy lamentables, y lo digo con propiedad porque esto es como crónica de una muerte anunciada siempre, ¿verdad? Siempre, todos los años sale CNP. CNP, hay una obligación en el artículo 9 de la ley de CNP que obliga a mucha gente, los CNCINAI, las escuelas, los colegios, a tenerle que contratar directamente. Contraloría General, las auditorías, los medios de comunicación tienen la lista repetitiva de los problemas de siempre. No entregan a tiempo, los productos van mal, no se refrigeran bien, los niños terminan pagando los platos rotos y no pasa nada. Sigue estando la obligación, además del gran precio que se está pagando ahí. Ahora, emergencia. La emergencia tiene que ser para algo que está sucediendo en el momento. ¿Y qué es emergencia? Y que es emergencia y la solución es temporal, no es definitiva. Usted no puede por una emergencia tratar de hacer una carretera permanente de este país. La emergencia es una respuesta en ese momento para prevenir la muerte de gente o para prevenir daños peores a la hacienda pública. Pero usted no puede hacer la emergencia para un proceso permanente y tampoco es emergencia que usted conoce el problema desde hace tiempo atrás, ha tenido no meses, años para planificar, no planificó y después llaman emergencia lo que no es emergencia. En general, el concepto de emergencia amerita un examen de los operadores técnicos para no abusar. Y no abusar, ¿por qué? Porque usted como economista lo entiende muy bien, don Jorge. Cuando usted no promueve el concurso, usted le está dando la espalda a los beneficios de un proceso abierto competitivo. Claro. Donde todos los que quieren estar van a irse a matar por el menor precio, la mayor calidad, las mejores condiciones. O sea, ¿quién no quisiera un contrato de millones de dólares? Se los pelean a muerte. Pero cuando usted dice, no quiero esos beneficios de la competencia, y viene el otro de forma directa, ese que sabe que tiene a esa institución pública cautiva, el precio le importa un carajo, las condiciones le importan un carajo, no hay beneficios de competencia. Y eso es lo que tal vez mucha gente no termina entendiendo. Que creyendo que puede hacer las cosas más rápidas, prefiere evitar el concurso y al final le sale más caro, le sale complicadísimo. Y aquí donde tiene los beneficios de la competencia, que es lo mejor para la hacienda pública, los fondos públicos, le da la espalda. No entiende este dilema que es fundamental para el mejor manejo de los recursos. Pero yo insisto, Cristian, que es que modernizar esto. De verdad que la inteligencia artificial puede hacer mucho de las investigaciones, análisis, dirigirte los riesgos, te puede señalar muchas cosas. No es que te va a hacer toda la labor, pero cuando uno ve que la inteligencia artificial ya está trabajando hasta en el diagnóstico de enfermedades y que te
te agarra todo tu historial y te dice, bueno, no, aquí tiene usted las posibilidades y estos riesgos y tal. Sí. Hey, es igual, o sea, lo que pasa es que tenemos que cambiar la estructura con tantas instituciones. Primero que esto es como una locura, ¿verdad? Tantas instituciones y con tantos cambios y con tantos enfrentamientos y polarización, hey, el pueblo pide y exige que haya transparencia y que haya competencia y que haya capacidad, Sí. capacidad para que las cosas se hagan oportunamente y al menor costo. Yo creo que todos estamos claros de la importancia de que las compras se hagan a partir de un sistema electrónico. Yo creo que ya llegamos a ese punto donde todos usan el sistema SICOP. digital unificado SICOP. Hemos llegado al punto del uso de la tecnología para hacer la contratación pública. Ahora lo que está faltando es que la autoridad de contratación pública incluso diga pronto una política clara de cómo va a ir incluyendo la variable de la inteligencia artificial en lo que es la formulación de los datos, el análisis de los datos, para ir perfeccionando la toma de decisiones. Si de verdad le sacamos provecho a ese universo de millones de datos que están ingresando todos los días, no solamente el sistema SICOP, ¿verdad? Estamos hablando de todos los sistemas que se interconectan y se pueden hablar. Pero tiene que haber interpolaridad. Tiene que haberla. Pero digámosle que eso tecnológicamente y para la inteligencia artificial no es un problema. No. El problema es los humanos que no los ponen a hablar a los sistemas y a la inteligencia artificial. Imagino para comprar medicinas por parte de la caja, toda la historia que hay de compras y de posibilidades y adquisiciones, y todo le permite ser mucho más eficiente y más rápida y cometer menos errores y menores riesgos. Claro. En el tema de salud, que por cierto usted le felicito porque está por publicar esta obra tan valiosa para los generadores de política pública de salud. Hace mucho se habla de la compra por desempeño de medicamentos. Yo como paciente, por ejemplo, que tomo un medicamento, yo puedo perfectamente estar alimentando un sistema en mi celular, en mi teléfono, en mi reloj inteligente, de cómo está comportándose el medicamento que estoy tomando. El medicamento tal que me dio, marca tal, de tanta composición, día a día voy reportando, o semana a semana voy reportando. Imagínese usted el universo de pacientes que se les educa y se les motiva a que estén reportando una vez a la semana, 2 veces a la semana, cómo el medicamento se está comportando en su organismo para un determinado padecimiento. El sistema recibiendo toda esa información, el sistema procesando y analizando, y el tomador de decisión del organismo público, sistema, por favor deme un informe de la eficacia del medicamento tal. El acetaminofén. Y te da el reporte. Vea, la eficacia de este medicamento en 1.500 pacientes que lo han venido tomando en los últimos 3 meses es así. Dígame si no, para el que tiene que tomar la decisión de si seguir comprando esa marca, no le va a pesar esa información. Esa es la compra por desempeño. Y yo le digo a la empresa, este medicamento que me cuesta un ojo de la cara, vamos a entrar a un convenio de pago por desempeño. Según su inserto, el que viene con el producto, me dice que este medicamento se comporta así en sangre. Muy bien, esto es lo que dice su documento. Ahora yo voy a poner a mis pacientes, a los que les voy a dar su medicamento, durante 3 meses, que me reporten los datos. Y vamos a ver su inserto con mi información, y de acuerdo al desempeño, yo le pago el porcentaje que falte. Eso le permitiría, no solamente a la caja nuestra, a cualquier seguridad social, ir registrando toda la información de pacientes que hay que irlos cada vez llevando más a todo el proceso de farmacovigilancia, que es el paciente educado que logra ayudarle a la seguridad social dándole los datos a través del médico, a través de los sistemas, de cómo se comportan los medicamentos. Y con toda esa información, con la inteligencia artificial, ir mejorando los criterios de compra y de lo que es. Si resulta que lo que aparentemente más caro es lo que es eficaz, de no me joda, pero perdón el castellano, pero
Yo prefiero comprar eso caro, pero que es eficaz y el paciente en 3 meses efectivamente me le logra sacar adelante la enfermedad que tiene, a tener que estar pagándole a alguien que los resultados de calidad y eficacia no son los que me está diciendo el inserto y el paciente sigue ahí pegado con su enfermedad y yo pague y pague el medicamento, ¿verdad? Bueno, Cristian, ahí conversaremos muy pronto, porque creo que hablando de medicamentos, como decís vos, cuando uno tiene una gripe comienza por tomar cuanto persona le recomienda y a qué horas. Y sí, definitivamente hay que usar más la historia de uno y ojalá sería, pero también digamos, de los contratistas, de los contratistas para mantenimiento de carreteras, para hacer Sí. toda la infraestructura. Muchas gracias y te estaré invitando como siempre. Siempre es un gran gusto, don Jorge, estar aquí en su programa.